Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. La difícil situación que hemos estado viviendo en los últimos meses debido a la pandemia ha provocado pues que las personas tengan que buscar otras fuentes de ingreso o diversificar las que tienen actualmente para poder hacerle frente a las necesidades familiares y personales que cada uno tenemos. Pero ¿cómo debemos hacer efectivamente esta búsqueda de nuevas fuentes de ingresos? ¿Qué puntos debemos tomar en cuenta y por qué es importante hacerlo en este caso? Para conversar sobre este tema, invitamos a Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague. Muchísimas gracias, Kimberly, por acompañarnos. Es un placer más bien para mí y para Copenhague estar presentes y para hablar de estos temas que son tan relevantes en este momento. Muchas gracias, Kimberly, nuevamente. Kimberly, tal vez me gustaría iniciar con un tema que muchas veces las personas confunden. Diferentes fuentes de ingreso no necesariamente son diferentes trabajos, son dos Correcto. cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia principal que existe entre fuente de ingreso y un empleo, tener dos, tres empleos al mismo tiempo? Correcto, de hecho, como lo estás diciendo, las fuentes de ingreso más bien se catalogan en tres, ¿verdad? Y son precisamente dentro de esas tres divisiones que está, una de ellas contiene el tema de cuando yo soy asalariada, cuando tengo un empleo que me pagan cada cierto periodo, etcétera. La primera fuente de ingreso es una fuente de ingreso, digamos, activa, es la fuente de ingreso por la cual específicamente yo soy asalariada, tengo un empleo con un patrono, el cual me paga cada 15 días, cada mes, cada semana, cada bisemana, etcétera. Y es precisamente aquella fuente que yo tengo segura, segura entre comillas, ¿verdad? Recordemos que el empleo también no podemos creer que es que porque tenemos un salario, esto va a ser perenne, ¿verdad? Y nunca va a haber un cambio. Recordemos que al ser empleados puede ser que suceda alguna situación que haga que se elimine o se corte la relación laboral con ese empleador. Entonces, esa es, digamos, la fuente de ingreso o como se dividen en el la primera división, perdón, de las fuentes de ingreso. La segunda están lo que son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos en los cuales se necesita que la persona trabaje mucho, tenga mucha presencia para poder generarlos al inicio de cuando se está, digamos, empezando la fuente de ingreso que me los va a producir. ¿Qué ejemplo podríamos dar en esto? Por ejemplo, un alquiler. Si bien es cierto, los alquileres, por ejemplo, vos pensás, bueno, una persona alquila una casa, un apartamento, y lo que espera es, como dicen, el depósito de sus inquilinos mes a mes. Pero cuando yo inicio el proyecto, sí necesita mucho de mi tiempo y de mi esfuerzo para saber que el apartamento, la casa queden bien terminados, que los costos se puedan invertir de manera correcta, etcétera. Ese es, digamos, el mejor ejemplo de un ingreso pasivo. Ya después con el tiempo y cuando la casa esté terminada, pues sí, solamente voy a esperar los ingresos una vez que la alquile, ¿verdad? Entonces, ahí por eso es que es pasivo, ¿verdad? Es porque al final, cuando ya la tengo listo el proyecto, yo solamente espero que los mismos ingresos, percibir estos ingresos. Y luego tenemos los ingresos por inversión. Los ingresos por inversión son aquellos que definitivamente no necesitan nada de mí digamos, para ser posibles. Y son aquellos, por ejemplo, en los cuales yo voy y no sé, tengo un dinero extra gracias a dividendos de asociación solidarista o excedentes de una cooperativa, o por ejemplo en el aguinaldo, que es muy recomendable que apartemos un porcentaje para poder ahorrar y generarle durante el próximo año, que me vuelvan a pagar el próximo aguinaldo, pues un rendimiento, ¿verdad? Entonces ahí es todo aquel dinero que yo utilizo, que lo pongo a trabajar y que no necesita nada de mí y que yo voy a recibir o percibir los ingresos mes a mes o periodo a periodo que yo defina, ¿verdad? Entonces, un buen ejemplo son los ahorros programados, por ejemplo, aquellos ahorros que yo tengo durante, por ejemplo, hago mes a mes y en diciembre yo solo los espero. ¿Verdad? O sea, automáticamente se me rebajan, pero en diciembre yo solo los espero. Y gracias a esa digamos, depósito de estos dineros puedo cumplir objetivos. Otro buen ejemplo es el certificado de inversión, digamos, apartando un porcentaje de algún dinero extra que me entre, yo lo deposito en un certificado y mes a mes me van ingresando rendimientos, mes a mes o al vencimiento, este producto de ese dinero, del cual yo no tengo que mover un dedo, llamémoslo así. Kimberly, mencionabas algo muy interesante al inicio. Ahora un trabajo fijo, que antes llamábamos un trabajo seguro, ya no es tan seguro realmente. Y lo hemos visto en estos últimos meses que se ha destruido una gran cantidad de puestos de empleo. Entonces, en este contexto donde toma muchísima importancia empezar a ver como esos puntos donde podemos obtener otros ingresos. Podemos tener nuestro trabajo fijo, pero siempre es bueno diversificar esas fuentes de ingresos por alguna emergencia o alguna eventualidad. Eh, Correcto.
mencionabas antes de iniciar esta conversación 5 puntos muy interesantes o 5 pasos para poder hacerlo, que ahorita vamos a desarrollar, pero me gustaría tal vez ligarlo un poco con el talento de cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, trabajo en esto y nos centramos en esto, por ejemplo, en periodismo, en el área financiera, y no vemos otras cosas. ¿Cómo podemos encontrar nuestros talentos para empezar a diversificar también esas fuentes de ingreso con otras cosas que tal vez no hemos pensado anteriormente? Sí, es súper importante esto que indicas y a veces por un tema de paradigmas mentales, ¿verdad? Yo me limito. Yo estudié una carrera universitaria en finanzas, entonces yo no podría trabajar en cualquier otra cosa que no sea finanzas. Y a veces dejamos de lado muchas posibilidades que se pueden traducir después también en ingresos paralelos, digamos, a un empleo fijo que tengamos, precisamente por no ver más allá de eso en lo cual me apasiona, de lo cual yo soy buena o bueno para poder desarrollar o para poder implementar y por qué no innovar. A veces tenemos unas ideas espectaculares en la mente, ¿verdad? Y por temor o por encasillarme en que yo estudié o nací para X o Y cosa, no me atrevo a dar ese paso, ¿verdad? Y aquí es donde queremos hacer hincapié y que las personas ojalá puedan hacer, como dicen, un repaso mental de todo aquello que les gustaría hacer y que probablemente en algún momento de la vida no lo hicimos porque tuvimos otras oportunidades de hacer otras cosas, ¿verdad? No quiere decir que no lo podamos hacer hoy, mañana o antes. Entonces, aquí es muy importante, los invitamos a que piensen, ¿qué es lo que los apasiona hacer? Por darte un ejemplo, nosotros tenemos un asociado que tiene una situación financiera complicada, se acercó a nosotros para poder hacer una asesoría personal y nos dimos cuenta que esta persona era una persona que le encantaba cocinar. ¿Verdad? Le encantaba cocinar y tenía una habilidad espectacular para lo que es, digamos, por decirte algo, hacer figuras, pintar, etcétera. De hecho, era diseñador gráfico. Y entonces, parte del incentivo y del acompañamiento que hicimos fue que esta persona explorara y explotara, ¿verdad? Este talento. Mira, gracias a este acompañamiento y a que pudimos ir ordenando poco a poco, tenía su trabajo y con su esposa pusieron una pequeña panadería en la casa y pudieron diversificar sus ingresos y al final ha sido tan exitoso que el señor ya está a punto de terminar su relación laboral y dedicarse a emprender. ¿Verdad? A emprender gracias a un talento que tenía, del cual evidentemente no lo había pensado en ningún momento y que más bien ahora podría ser o convertirse en su fuente de ingresos primaria, dedicándose o haciendo lo que le encanta, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos explorar qué es lo que nos gusta y poder sacar provecho a esto. No estoy diciendo que vayas y renuncies, ¿verdad? Sino que por lo menos pensar que es muy sano en finanzas, qué otra fuente de ingresos paralela a mi fuente primaria, ¿verdad? Llámese, no sé, el salario, ¿por qué no ser emprendedora yo misma y querer emprender otro tipo de negocio, me pueda ayudar a solventar o a hacer más sanas mis finanzas. Y qué bonito eso también, porque implica también un punto de realización personal, porque uno sale de esa zona de confort a la que uno está acostumbrado. Correcto, y tenemos siempre que pensar en cómo mitigamos riesgos. Recordemos que nadie es capaz de eliminar riesgos. Los riesgos están latentes y son parte de nuestra vida diaria en todo aspecto, ¿verdad? No solo financiero, en todo aspecto hay riesgo. Pero ¿qué hacemos para poder, digamos, solventar? Pues lo tratamos de mitigar con acciones. Y una acción para mitigar el riesgo de iliquidez o de no tener, digamos, ingresos diarios, semanales, mensuales, etcétera, es precisamente pensar qué otra cosa puedo hacer hoy que estoy bien, que tengo un salario y que inclusive si tengo una situación financiera un poco complicada, también es una buena opción pensar qué puedo hacer extra para poder salir de esa situación. Kimberly, me mencionaba 5 pasos que las personas pueden seguir para poder diversificar esa fuente de ingreso. La primera ya la mencionabas al inicio, conozca las fuentes de los diferentes tipos de ingresos que se pueden tener, ingresos activos, pasivos e inversión. Como mencionabas, cada uno es diferente, entonces siempre es muy bueno tener claro en cuál estoy y cuál puedo empezar a realizar. Correcto, definitivamente, si no me conozco, si no conozco mi situación actual y no solo conocerme hoy, ¿verdad? Porque a veces las personas dicen, perfecto, me voy a sentar porque tengo, llamemos, o una situación crítica o una situación de un pensamiento, de un objetivo, de un emprendimiento. Entonces, ahora sí me voy a sentar, voy a hacer números, saco la calculadora, papel, lápiz, Excel, etcétera, y digo, ahora sí me voy a conocer, ¿verdad? Hoy. No es solo conocerme hoy, que es importante para poder hacer algún cambio o emprender un objetivo, es conocerme durante cierta periodicidad. Y aquí entra, como
como dicen, la receta de siempre, de la que siempre hablamos, que es el tema del presupuesto. Es muy, muy importante un seguimiento de cómo está mi economía, de cómo está el desarrollo de esa, digamos, de ese emprendimiento, de ese objetivo o de esos cambios que estoy implementando para salir de una crisis financiera. Si solo lo hago una vez, está bien, tengo una foto de la situación en ese momento, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, estoy emprendiendo y durante, no sé, pasan un transcurso de 6 meses, empiezo a ver un poco más de flujo de efectivo o menos y no sé cómo administrarlo, dónde tengo que, digamos, ponerlo a trabajar, si es que tengo que ponerlo a trabajar o si la mejor decisión será tal vez cancelar algún tipo de préstamo para capital de trabajo, de inversión, porque tal vez solicitamos para iniciar ese negocio. Si yo no conozco mes a mes o un periodo X, como la persona sienta que sea lo mejor, cómo estoy o cómo están mis finanzas, va a ser un poco complicado tomar decisiones acertadas. Recordemos que lo más importante es plantearnos objetivos inteligentes y si estos objetivos no se pueden cumplir con base a mi realidad, no momentánea, sino perenne, puede que nos topemos con situaciones que no sean las mejores para salir de una crisis o para seguir fomentando la eficiencia de mis ingresos. Precisamente esta parte del presupuesto era el segundo paso, y que lo menciona súper bien, porque un presupuesto es una herramienta que nos va a poner un panorama que debemos seguir para poder estar bien financieramente, no solo desde el punto de vista personal, sino familiar. Es como Correcto. dicen, nuestro mejor aliado en las finanzas. Exacto, eso es como cuando vos, no sé, tenés que ir a donar sangre y te preguntan, bueno, ¿qué tipo de sangre es usted? ¿Verdad? A veces pecamos de no saber, ¿verdad? Pero es importante saberlo para un montón de cosas, ¿verdad? Es como la cédula, saber el número de Sí. cédula. Es muy importante saber cuál es mi situación. ¿Qué nos sucede muchas veces? A veces topamos con personas que dicen, quiero hacer, no sé, un emprendimiento, tal vez vos llegás y me propones a mí, mira, Kimberly, hagamos juntos, tengo una idea y tal vez a mí me super suena y vos me decís, bueno, pero para poderlo emprender necesitamos pedir un préstamo a capital de trabajo, que está excelente, son herramientas excelentes que nos pueden hacer cumplir objetivos inteligentes siempre. Y tal vez Kimberly en su mente hace números, bueno, yo tengo un ingreso de tanto por mes, sé que tengo que pagar de luz, de agua, de teléfono, de cable, de internet, tanto, tengo un préstamo por allá de tanto, sí, me queda una liquidez de tanto. Esos son, como dicen, los cálculos mentales famosos que hacemos. Claro. Cuando llega la hora de pagar la primera cuota, nos dábamos cuenta que tal vez esa liquidez, no sé, de 50,000 para poder pagar una cuota de 45,000, no eran 50, sino tal vez eran 40, ¿verdad? Porque una cosa es hacer los números mentales y otras ya hacerlos, como dicen, por escrito, en un Excel, en hoja, con lápiz, etcétera. Y es donde vemos que las personas a veces caen en la situación de, es que yo creí, ¿verdad? Yo hice mis cálculos en la mente y yo creí, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante conocer cuál es nuestra situación financiera mes a mes, un periodo fijo para que yo sepa que de un mes a otro pueden cambiar situaciones. También recordemos que hay situaciones externas que lo pueden hacer cambiar. Tal vez Kimberly Quesada no hizo ningún cambio interno no sé, de obtener algún crédito o aumentar un ahorro, etcétera, sino que fueron situaciones externas del entorno, llámese, no sé, incremento en impuestos, alguna situación del trabajo, por ejemplo, ahora que hay reducciones de jornadas, etcétera. Entonces es muy, muy importante que podamos periódicamente, de manera fija, revisar y hacer nuestro presupuesto. Eso nos va a dar, como dicen, el escenario claro y conciso. Kimberly, el tercer punto es crear objetivos relacionados a la diversificación de ingresos. ¿Qué características deben tener estos objetivos y cómo se pueden crear? Sí, mira, es muy importante. Definitivamente las características van a basarse, primero que todo, en qué estoy buscando. Si bien es cierto, la diversificación de los ingresos es fundamental y es lo que queremos de verdad invitar a las personas a pensar en decir, no solo tener un salario, ¿verdad? Fijo, sino poder tener un aliado más, ¿verdad? Para poder aumentar mis ingresos. Es muy importante que si voy a hacerlo, tener clara cuál es la ruta o cuál es el escenario que quiero. Si por darte un ejemplo, soy especialista en finanzas y trabajo, no sé, en una institución bancaria y digo, mira, tengo un conocimiento ya adquirido y lo que quiero es, no sé, emprender para ser no sé, un asesor externo, poderme poner en redes sociales ahora que es boga, ¿verdad? Empezar a dar consejos, etcétera, etcétera. Tengo que saber cuál va a ser la realidad de ese ingreso posible que voy a tener. A veces las personas me dicen, sí, es que me apasiona, por decirte algo, cocinar. Bueno, ¿cuál es la necesidad de inversión para yo poder cocinar
entrenar y dedicarme a que eso me genere un ingreso. Si yo no tengo clara la realidad y cuál es, digamos, el escenario específico para poder dar pie o iniciar con este emprendimiento, con este nuevo objetivo, para poder tener diversificación de mis ingresos, puede ser que cuando me dé cuenta o cuando llegue me falten muchas cosas o no me alcance, ¿verdad? Y por ende más bien me salgan, como dice, al revés las cosas de lo que pienso. Entonces, tener un escenario claro para saber cuál es el camino a seguir es fundamental. El cuarto punto precisamente va ligado al tercero, los objetivos. Priorice los objetivos más importantes y céntrese en ellos. Correcto, esto es fundamental, ¿verdad? Porque a veces decimos, por darte un ejemplo, la gente dice, yo quiero ponerme una soda, por darte un ejemplo, ¿verdad? Yo definitivamente sé que porque cocino riquísimo, ya todo el mundo que me ha, no sé, hemos hecho fiestas y yo llevo algún tipo de bocadillo, lo que sea, la gente dice, no, usted está, como dicen, desperdiciándose, ¿verdad? Entonces, está muy bien, eso está genial porque ya la idea macro está lista, o sea, yo sé que con esto voy a tener éxito. Sin embargo, si yo no priorizo cuáles son esos objetivos, digamos, secundarios o los pasos a seguir, es donde nos podemos perder en el camino, ¿verdad? Tal vez yo digo, bueno, voy a cocinar, perfecto, voy a irme a comprar la cocina y tal vez no tengo el lugar donde hacerla o tal vez lo primario, no he gestionado permisos de salud, por darte un ejemplo, o no tengo un lugar con uso de suelo específico para poder ponerme una soda. Ya compramos la cocina, tal vez esto otro me lleve un poco más de tiempo, tal vez la cocina la compré con financiamiento, está perfecto, insisto, es capital de trabajo para iniciar un emprendimiento, entonces es un costo que ya está fijo, que voy a tener que pagar y que voy a tener que pagar no producto de los ingresos que me va a dar esta nueva objetivo o este nuevo emprendimiento, sino que más bien de mi mismo salario, que ya de por sí ocupaba una ayuda, tal vez o tal vez no, pero sería un gasto que no tenía contemplado. Entonces, priorizar es importantísimo, entender que hay que estructurar la idea de ese objetivo primario en pasos secundarios para poder llegar a un finiquito, un final en el cual todo esté bien ordenado y que te permita de verdad ver los resultados que esperabas producir con ese objetivo. Esto es fundamental. Lo primero que decimos a las personas definitivamente es que puedan entender hasta dónde está la posibilidad de hacerlo de manera independiente y hasta dónde vas a necesitar ayuda. ¿Ayuda de quién? Por ejemplo, de una institución financiera. También existe, por ejemplo, ayuda de expertos, ¿por qué no? Que te puedan ayudar a guiarte. Siempre es fundamental y es donde le decimos a la gente, edúquese. Claro. Edúquese, tenga las bases, obviamente en educación financiera fundamental, pero también edúquese en ese aspecto que quiere emprender. ¿Por qué no preguntarle al que ya, como dicen, pasó por donde asustan, ¿verdad? Claro. Tal vez esa persona te dice, mira, yo cometí este error, no lo cometas vos porque hay que irse más bien por este lado, no por este otro. Entonces es fundamental priorizar. Kimberly, y el quinto punto que me parece súper importante también, evalúe sus acciones periódicamente, porque muchas veces ponemos a andar el negocio, pensamos, estructuramos muy bien y realizamos las acciones que creemos que están bien y creemos que Correcto. van saliendo bien, ¿verdad? Pero nunca las evaluamos para saber realmente si podemos cambiar o si va a lo que queremos lograr o no. Entonces, esto es súper importante. Mira, es fundamental y definitivamente es donde la gente pierde, como dicen, el rumbo o el norte, ¿verdad? Nosotros en el programa de asesoría financiera, Finanzas sobre Ruedas en Copenhague, cuando estamos con una persona ayudándolo en el camino del cambio, ¿verdad? Montándose en ese vehículo de empoderarse, nosotros le decimos a las personas, mira, sí, es una serie de pasos, ¿verdad? Pero el paso más fundamental que hay es el compromiso. Y el compromiso es que yo voy a decir, si voy a iniciar hoy, voy a finalizar. Y para poder finalizar, yo tengo que ir revisando periódicamente cuál han sido de los pasos que hemos definido, ya sean 1, 5, 20 o 100, cómo esos pasos secundarios se han ido cumpliendo de manera correcta y que inclusive no pasa nada si nos equivocamos. Puede ser que algún paso no nos salga como tenía que ser, pero aprendo de qué fue lo que sucedió para implementar el paso siguiente de manera correcta. O sea, que no me vuelva a suceder lo que me pasó tal vez en el paso anterior. Esto es fundamental y nos pasa en la vida diaria, definitivamente en muchos sectores de la vida o en muchos aspectos. Como dicen, lo que no se puede medir, no se puede evaluar, no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, definitivamente es fundamental que podamos revisar periódicamente que todos esos pasos que componen o que nos van a hacer llegar a la diversificación de estos ingresos que estoy buscando se van cumpliendo, porque si no podemos hacer cambios que pueden ser vitales para que de verdad los objetivos sean exitosos. Algo que me llama mucho la atención también es que muchas personas tal vez tienen esa idea de que pueden hacer alguna cosa, pero creen que para poder lograr generar nuevos ingresos tienen que
trabajar arduamente como si estuvieran en un trabajo, dedicarle muchas horas al día, pero no necesariamente también. Me gustaría tal vez, aprovechándote acá, desmitificar tal vez este pensamiento, porque una fuente de ingreso puede ser perfectamente que el fin de semana le diga a mi vecina, la pareja y ella quieran salir, entonces yo puedo cuidar a los hijos de ese día y comparten con los hijos míos también. Entonces eso puede ser una fuente de ingreso también. Correcto, y es muy importante esto que decís, e insisto, el quitarnos paradigmas de la mente, ideas preconcebidas, ¿verdad? Que tal vez nos hacen pensar en que definitivamente no existe otra forma que no sea de salarialmente, ¿verdad? Poder tener Correcto. una posibilidad de obtener un ingreso. Y qué mejor ejemplo tal vez poner de los chicos, ¿verdad? Los adolescentes, etcétera, que cuando ya empiezan a cambiar el estilo de vida, de pasar, de ser niños, adolescentes, ya tienen otro tipo de gustos, ya quieren cumplir otro tipo de objetivos, y tal vez los papás dicen, no, ahorita no, ¿verdad? No estamos para eso. Correcto. Entonces, inclusive no solo por eso, sino también para educarlos, ¿verdad? Y saber que las cosas hay que trabajarlas para obtenerlas. ¿Qué mejor ejemplo que ellos, verdad? Y es donde vemos que en toda, llamémosle crisis o carencia o oportunidad o necesidad, la inventiva salta, ¿verdad? Y es donde Claro, vemos que los chicos, como vos decías, puede ser que dicen, no, voy a cuidar a mis hermanitos, vayan papás, pero eso sí, de ahí, bueno, les cobro una tarifa, ¿verdad? claro. O voy a cepillar al perro, ¿verdad? O voy a lavar el carro los fines de semana. ¿Por qué ellos y logran este tipo digamos, de obtención de ingresos? Precisamente porque ante su necesidad, la inventiva se despierta. Ujú. Entonces, lo mismo tiene que pasar con un adulto, ¿verdad? Si bien es cierto, quiero cambiar mi estilo de vida para mejorar mis ingresos o porque estoy en una crisis y quiero salir de ella, definitivamente es donde tengo que sentarme y empezar a pensar, pero hay que quitarnos esa, ¿cómo decirlo? Esa apatía, digamos, o esos mitos o estas situaciones que nos hacen creer que hay algún temor o que vamos a enfrentarnos a una situación que pueda ser no positiva y más bien negativa, porque la realidad es que no es así, ¿verdad? Y hemos visto cantidad de emprendedores, vemos que de hecho en Costa Rica las pymes dan posibilidad de trabajo a más de 500,000 personas, o Ujú. sea, representan un 3% del PIB, ¿verdad? Es Claro. impresionantísimo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que hagámoslo, no sé, decidámonos, empoderémonos, ¿verdad? Quitémonos los mitos y eso sí, que es lo fundamental y lo cual vamos a poder mitigar el riesgo de algún tipo no sé, de que las cosas me salgan mal. Es muy importante, primero que todo, educarme, investigar y saber si la posibilidad de esta idea que yo tengo o de explotar esta pasión que tengo por hacer X cosa, es posible hacerlo y tiene, como dice, un mercado, ¿verdad? Es muy importante porque yo puedo decir, a mí me fascina ser, no sé, ser historiadora, por darte un ejemplo, ¿no? Y tal vez en este momento, pues sea un campo en el cual no se esté ocupando gente o no voy a tener un ingreso. Ujú. Lo único que hay que hacer es entender, empoderarme que mi idea sí es posible y que puede ser muy exitosa, pero educarme primero en cómo está la situación para poder hacer una estructura del proceso que tengo que llevar a cabo para poder cumplir con ese objetivo y por ende tener mejores ingresos. Kimberly, me parece que todo, que ligado a esto que estás comentando de la capacitación, también es muy importante capacitarse y educarse financieramente, porque Correcto. perfectamente podemos crear diferentes fuentes de ingreso, podemos aumentar los ingresos familiares o personales rápidamente con esa inventiva. Sin embargo, si no sabemos manejar o estructurar bien cómo vamos a utilizar este dinero adicional, pues se nos va a ir de la mano rapidísimo también. Sí, y es donde ves que, no sé, a veces no sé si te ha pasado, creo que lo hemos pasado todos cuando uno dice, "Ah, mira qué buena idea, ¿verdad? Sale un negocio nuevo, un servicio nuevo, y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí, ¿verdad? Claro, sí. Porque son unas ideas que te quedas sorprendido y cuando te das cuenta pasó cierto tiempo y ¿qué pasó con tal producto, servicio, ¿verdad? No, mira, ya no están porque tuvieron una situación y uno dice, pero ¿cómo? Si la idea era espectacular, ¿verdad? O sea, Ujú. y salimos, como dicen todos los que hubiéramos hecho algo diferente, ¿verdad? Mi punto aquí es que independientemente de la idea como sea o de lo que quieras hacer, claro que sí es fundamental poder tener
educación financiera. Mira, de hecho ayer estaba en una charla y nos decían, creo que lo más importante de una persona, independientemente de lo que se dedique, sí o sí debería tener por lo menos un conocimiento básico en lo que es en la administración de las finanzas. Definitivamente es fundamental, es la columna vertebral en una empresa, en una economía familiar, en una economía personal, en la economía de un país. Hasta poder entender eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios que se están dando en mi país? ¿Cómo me afectan? ¿Cómo lo sé o cómo los voy a entender? Bueno, solo si me educo en finanzas. Definitivamente yo diría que es, como dicen, la base para arrancar. No solo para poder tomar decisiones acertadas que me den un negocio, una idea, un ingreso pasivo, activo, etcétera, porque hasta para pedir un empleo es importante tener claridad en finanzas. No solo para eso, sino, perdón, y para que esta idea se consolide de una manera fuerte, ¿verdad? Sino para que una vez que arranque, yo también tome decisiones correctas. Recordemos que las decisiones y los pasos a seguir no solo finalizan una vez que digamos que el producto esté listo, ¿verdad? Sino que van a ser perennes durante el desarrollo de ese producto, de esa idea, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental que nos acerquemos a nuestros socios financieros, ¿verdad? La cooperativa Copenae, por ejemplo, pone a disposición el programa Finanzas sobre Ruedas, en el cual lo que queremos es enseñarle y darle herramientas y tips a las personas para que de todo el ámbito, de lo más importante financiero, puedan conocer, tener esas herramientas claras y que cuando tengan que tomar una decisión, ya sea, por ejemplo, de saber qué tipo de crédito tengo que pedir si quiero emprender no sé, una librería, por darte un ejemplo, si quiero emprender un negocio de asesorías y consultorías, ¿cuál es el tipo de crédito que de verdad me funciona? Existen una gama impresionante de préstamos, de créditos, etcétera, que ponen las instituciones financieras, digamos, a disposición de las personas y tal vez tomen la decisión de tomar uno que no era el mejor, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental tomarlo en cuenta y educarse, no solo para poder iniciar la idea o el proyecto, sino para que se fortalezca y sea perenne con el tiempo, ¿verdad? Kimberly, es que también estamos en una época de cambios, estamos entrando en una nueva realidad y conforme pasa el contexto actual, nosotros también tenemos que ir cambiando, tenemos que ir ampliando nuestra mentalidad en la parte financiera, en la parte de negocios, para poder enfrentar esta nueva situación. Entonces me parece que ese tema es súper importante en este momento y muchas gracias. No, lamentablemente no gana el tiempo, pero quiero agradecerte por esta conversación, estas recomendaciones tan importantes en un momento actual de cambio que nos puede ayudar muchísimo a enfrentar esta situación. Sí, totalmente. De verdad que espero que hayamos dado, ojalá, una luz importante para que la gente se empodere, para que sepan que sí existe la posibilidad y que todos tenemos, bueno, unos conocimientos y unas habilidades impresionantes si de verdad nos proponemos fortalecerlas y darlas a conocer, o sea, quitarnos paradigmas y miedos. Y como bien decís, este es un momento como que definitivamente nos invita a poder tomar decisiones diferentes para poder tener una calidad financiera, una calidad de vida financiera mucho mejor. Así es. Kimberly, nuevamente muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos, de verdad, y muy, muy complacidos de estar con ustedes, de parte de Copenhague y de mi persona. Gracias. Conversamos Gracias. con Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague. Aquí nuevamente le damos las gracias y le agradecemos a toda la comunidad de Rumbo Económico que nos acompañó en esta conversación tan interesante, tan útil realmente. Y les recordamos que si desean obtener más información de valor, pueden visitar www.rumboeconómico.net y allí encontrarán toda la información sobre economía, negocios y finanzas que les ayudará en su día a día. Muchas gracias.